Hay una gran diferencia entre decir estoy enojado al me siento enojado o hay ira en mí, siento que hay ira en mí y estoy enojado. Hay algo de diferencia entre estoy enojado porque entonces equiparas identidad con emoción. Si estás enojado, caíste en la trampa. Equiparas la emoción con tu identidad o un pensamiento con tu identidad. Una historia en tu mente. Equiparas eso con tu identidad. El mundo está lleno de personas que no conocen la diferencia entre su opinión y su identidad. Su opinión se convierte en su identidad. Y luego tienen muchas peleas con otras personas porque están totalmente confundidos acerca de quiénes son. Derivan su identidad de un conjunto de opiniones de la política, por ejemplo. No significa que no puedas tener opiniones, todos tenemos opiniones, pero ¿de dónde viene tu sentido de identidad? ¿Viene de las opiniones? ¿O te das cuenta de que ciertas opiniones pueden ser válidas o no? A nivel humano, tenés opiniones o puntos de vista, perspectivas, posiciones mentales, los tenemos, están ahí, pero ¿estos te dan un sentido de vos mismo? O si lo hacen, entonces estás discutiendo continuamente con otras personas y convirtiendo a otras personas en enemigos, porque cuando contradices a alguien que equipara opinión con identidad, inconscientemente creen que se están atacando a sí mismos, porque hay una confusión sobre quiénes son. Ellos no saben quiénes son. Entonces, atacas la opinión de alguien que está totalmente identificado con su opinión y te convertís en su enemigo mortal. Incluso podría intentar matarte en una forma extrema de inconsciencia. Por eso es tan importante trascender esto. Trascender no significa que lo excluyas. No significa que no haya más opiniones. Ahora no tengo opinión sobre nada ni nadie. No, eso no va a funcionar. Hay un nivel más profundo que si podés llegar a esa profundidad, tu sentido del yo no proviene del movimiento del pensamiento, viene de un lugar más profundo, tu identidad. ¿Quién sentís que sos? No proviene del campo emocional o de las formaciones mentales. Y eso es el despertar. Eso es estar despierto. Es descubrir ante todo esa dimensión. Al principio, para algunas personas se trata de pequeños momentos. Algunos tal vez a veces en momentos como este, y de repente sos capaz en este momento, sos capaz de dejar de pensar sin dormirte, pero permaneciendo alerta, de una manera suave, no a través de la fuerza de voluntad. Simplemente renuncia a la conceptualización. No hay necesidad de interpretar compulsivamente este momento. ¿Qué podrías agregarle? Interpretalo como más te guste. Vos decís, me gusta esto, no me gusta aquello. Y sí, los gustos y aversiones aún existen en la superficie de tu ser, pero cuando te enraizás en la presencia, tu ser, de repente, sos libre y podés sentir que en esa quietud, si queremos llamarla así, quietud solo significa ausencia de pensamiento y lo que queda cuando el pensamiento se va, pero no te duermas, es presencia consciente. Permaneces, la conciencia pura, en un momento de presencia o quietud. En ese momento trascendiste al yo profundo. Este sería el objetivo de la práctica espiritual, que tu conexión con la dimensión más profunda no se pierda, incluso cuando
estás involucrado en actividades diarias o discusiones, lo que sea, esa conexión permanece en segundo plano, que puede ser el caso tuyo ahora que escuchás esto. Hay algo en vos que reconoce lo que apuntan las palabras, y eso no es la mente conceptual. Alguien que la reconoce como verdadera es una realización inmediata de ella, de la verdad de ella. No tenés que pensar en esto, no podés pensar en esto. Entonces lo sabés inmediatamente. Hay un conocimiento directo, no un conocimiento conceptual. Conceptual significa conocer a través del pensamiento. La mayoría de la gente vive una realidad conceptual. Su identidad es una identidad conceptual y conceptualizan a todos los demás que conocen. Inmediatamente forman juicios y vienen muy rápido a sus mentes. Y forman una identidad conceptual para el otro, atrapan a la persona en este concepto mental. Pero lo hacen porque ya se lo han hecho a sí mismos. Viven a través de una identidad conceptual. Y si damos un paso a un lugar más profundo, o podrías llamarlo más alto, no importa. Yo prefiero más profundo. Vas ahí, donde el movimiento del pensamiento cesa. Inmediatamente trascendiste el yo egoico, aunque solo sea por unos segundos o un minuto. Todo el mundo anhela liberarse de esta identidad problemática. Inconscientemente quieren ser libres, pero no quieren soltarse. Hay una paradoja. No quieren soltarse y sin embargo no pueden soportarlo. Hay que dejar de lado cualquier tipo de queja, a menos que se pueda hacer algo, hablar con alguien al respecto, y de nuevo, no en forma de queja, sino de manera objetiva. Eso ya es un gran cambio. La autoobservación continua es parte de eso. ¿Cuáles son los pensamientos que pasan por tu mente? Y sé consciente de lo que está pasando en tu campo emocional. ¿Estás escuchando? ¿Estás cargando algo en tu campo emocional que es un residuo de algo que sucedió hace una hora? Alguna situación imaginaria que tu mente está creando y la emoción refleja eso, como si fuera realidad. Sin la conciencia, te dominan los pensamientos. No necesitas deshacerte de nada. No necesitas deshacerte de la emoción. Sin la conciencia, no tenés una emoción. La emoción te tiene. Y la emoción es una forma de energía, un campo de energía. Un pensamiento es una formación de energía. Todo es energía y la emoción y el pensamiento son formaciones de energía no físicas. Entonces el pensamiento te tiene atrapado. Estás dormido hablando espiritualmente y estás siendo dirigido por las emociones condicionadas. Estás siendo controlado por el condicionamiento mental y emocional. Se refiere a todas estas cosas acumuladas. El pronombre favorito de todos es yo, y lo que generalmente se refieren es a esa identidad, la entidad problemática, el ego. Esa es la palabra, el yo egoico. Hay un yo más profundo que no es el yo egoico. Y por eso estamos acá, para acceder a eso, para profundizar en eso. La mayoría de ustedes ya tiene acceso, pero puede oscurecerse periódicamente en este mundo, lógicamente. Cuando las cosas van mal, ese es el momento de volverse más conscientes. Incluso las cosas más pequeñas. Si no reaccionás desde el condicionamiento mental y emocional, sino de ser consciente y entonces observás. Si surgen emociones, estás ahí y podés decir, ahí está la ansiedad otra vez. Y entonces sabés que hay ansiedad sin llamarla de ninguna manera.
Esa es una gran diferencia para saber que la ansiedad está en vos. La ira está en vos, en ese momento, por ejemplo, o algún estado de ánimo que de repente se apodera y de repente estás de mal humor. Bueno, decir que estás enojado ya es un pequeño paso adelante, porque al menos sabes que estás enfadado o enfadada. Si estás totalmente inconsciente, el enfado sos vos. Y ni siquiera sabes que estás enfadado. Decir, no me hables, estoy enfadado. Eso ya significa que hay un poco de conciencia ahí. Es genial. Muchas gracias por haber escuchado, espero que te haya gustado. De ser así, no olvides poner tu me gusta y suscríbete para no perderte capítulos a futuro. Hasta la próxima.